Bienvenidos a todos los buscadores de conocimiento y verdad. Es un honor presentarles nuestro estudio detallado y crítico sobre las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón. Este estudio ha sido elaborado con el máximo rigor académico y una perspectiva imparcial y no denominacional, para ofrecerles una visión profunda y matizada de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Introducción. En Explorando la fe y las religiones, nos dedicamos a desentrañar los misterios y mitos que rodean a figuras históricas y religiosas, siempre con una mente abierta y un enfoque crítico. Nuestro objetivo es proporcionarles las herramientas y el conocimiento necesarios para que puedan formar sus propias opiniones y entender mejor el mundo que nos rodea. Principios de presentación de estudios históricos. 1. Rigor académico. Cada estudio se basa en una investigación exhaustiva y en el análisis crítico de fuentes históricas y arqueológicas. Nos aseguramos de que la información presentada sea precisa y esté respaldada por evidencia sólida. 2. Perspectiva imparcial. Nos esforzamos por mantener una perspectiva imparcial y no denominacional en todos nuestros estudios. Esto significa que analizamos las figuras y eventos históricos sin prejuicios religiosos o culturales, permitiendo una comprensión más objetiva y equilibrada. 3. Reflexión crítica. Fomentamos una actitud cuestionante y reflexiva. Invitamos a nuestros espectadores a no aceptar las narrativas tradicionales sin más, sino a analizarlas críticamente y considerar múltiples perspectivas. 4. Accesibilidad y claridad. Nos comprometemos a presentar la información de manera clara y accesible, para que todos puedan entender y apreciar los complejos matices de la historia y la religión. Invitación a unirse. Les invitamos a unirse a nuestro canal Explorando la fe y las religiones, donde compartimos estudios como este y muchos más. Este es un espacio para los más despiertos y con mentalidad abierta al conocimiento, donde pueden explorar y debatir sobre temas históricos y religiosos sin restricciones denominacionales o culturales. ¿Cómo participar? Den like. Si encuentran nuestro contenido valioso e interesante, no olviden darle like a nuestros vídeos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Suscríbanse. Hagan parte de nuestra comunidad suscribiéndose a nuestro canal. Al hacerlo, recibirán notificaciones sobre nuestros nuevos estudios y podrán participar en nuestras discusiones y debates. Compartan. Si conocen a alguien que también esté interesado en estos temas, compartan nuestro canal con ellos. Juntos, podemos construir una comunidad de buscadores de verdad y conocimiento. En Explorando la fe y las religiones, nos enorgullecemos de ser los más imparciales del mundo, ofreciendo un espacio donde todos pueden aprender y crecer sin prejuicios. Esperamos verlos pronto en nuestro canal y que disfruten de nuestros estudios. Gracias por su atención y por ser parte de esta comunidad dedicada al conocimiento y la verdad. Nos vemos en Explorando la fe y las religiones. Parte 1. Introducción y contexto histórico. Introducción. El rey Salomón es una figura central en la historia y la mitología de varias religiones, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su reinado, que se sitúa aproximadamente en el siglo X a.C., es conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del primer templo en Jerusalén. Sin embargo, la vida de Salomón también está rodeada de numerosas controversias y mitos que han sido objeto de debate durante siglos. Este estudio tiene como objetivo explorar estas controversias y proporcionar una visión crítica y objetiva de la figura de Salomón. Contexto histórico. Salomón fue el hijo del rey David y Betsabé, y su ascenso al trono no estuvo exento de conflictos. Según las Escrituras, Salomón fue elegido por David para sucederle, a pesar de no ser el primogénito. Su reinado se caracterizó por un periodo de paz y prosperidad, y se le atribuyen numerosos logros, incluyendo la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en el centro de culto para el pueblo de Israel.
El contexto histórico del reinado de Salomón es crucial para entender las controversias que lo rodean. Durante su reinado, Israel experimentó un periodo de estabilidad política y económica, lo que permitió la realización de grandes proyectos de construcción y el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones. Sin embargo, esta prosperidad también trajo consigo desafíos y tensiones, tanto internas como externas. Fuentes históricas y textos. Las principales fuentes de información sobre Salomón provienen de la Biblia hebrea, específicamente los libros de Reyes y Crónicas. Estos textos describen a Salomón como un rey sabio y justo, dotado de una sabiduría divina y capaz de realizar grandes obras. Sin embargo, la historicidad de estos textos ha sido cuestionada por los estudiosos modernos, y muchos de los relatos sobre Salomón se consideran más mitológicos que históricos. Además de la Biblia, Salomón también se menciona en el Corán y en otros textos apócrifos y pseudepigráficos. Estos escritos ofrecen perspectivas adicionales y, a menudo, contradictorias sobre su vida y reinado. Por ejemplo, el Testamento de Salomón presenta a Salomón como un mago y exorcista que tiene el poder de controlar demonios, mientras que la Clavícula de Salomón es un grimorio atribuido a él que contiene instrucciones sobre cómo invocar y controlar espíritus. La sabiduría de Salomón. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Salomón es su sabiduría, que se menciona en numerosos textos religiosos. Según la Biblia, Dios le concedió una sabiduría sin igual en respuesta a su humilde petición de discernimiento para gobernar a su pueblo. Esta sabiduría se ejemplifica en la famosa historia del juicio de Salomón, donde resolvió una disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan la veracidad de estos relatos, sugiriendo que podrían ser exageraciones o incluso invenciones posteriores para glorificar su reinado. La construcción del templo. La construcción del primer templo en Jerusalén es otro de los logros atribuidos a Salomón. Este templo se convirtió en el centro de la vida religiosa y cultural de Israel. Sin embargo, la magnitud y la opulencia del templo han sido objeto de debate. Algunos arqueólogos y estudiosos sugieren que las descripciones bíblicas del templo podrían ser exageradas y que la estructura real podría haber sido mucho más modesta. Además, la financiación y los métodos utilizados para la construcción del templo también han sido cuestionados, con relatos que sugieren el uso de trabajos forzados y tributos pesados impuestos a las tribus de Israel. Relaciones internacionales y comercio. Salomón es conocido por sus relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones, incluyendo Egipto, Fenicia y el reino de Saba. Estas relaciones se mencionan en la Biblia y otros textos antiguos, destacando la visita de la reina de Saba, quien quedó impresionada por la sabiduría y riqueza de Salomón. Sin embargo, la historicidad de estos relatos es incierta. Algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para resaltar la grandeza de su reinado. Además, las alianzas matrimoniales de Salomón, incluyendo su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, también han sido objeto de controversia, ya que contravenían las leyes religiosas de Israel. Idolatría y decadencia. A pesar de su sabiduría y logros, la vida de Salomón también está marcada por la controversia en torno a su supuesta idolatría. Según la Biblia, Salomón se desvió de la adoración exclusiva a Yahvé y permitió la adoración de otros dioses, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras. Esta idolatría es vista como una traición a las leyes de Israel y se considera una de las causas de la eventual división del reino después de su muerte. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que estos relatos podrían haber sido añadidos posteriormente por escritores que buscaban explicar la caída del reino unificado de Israel. Riqueza y explotación. La riqueza de Salomón es otro aspecto que ha sido ampliamente discutido. Según los textos bíblicos, Salomón acumuló una inmensa fortuna, con ingresos provenientes de tributos,
comercio y minería. Sin embargo, la fuente y la distribución de esta riqueza han sido cuestionadas. Algunos relatos sugieren que Salomón impuso tributos pesados y utilizó trabajos forzados para financiar sus proyectos, lo que podría haber causado descontento entre su pueblo. Además, la veracidad de las descripciones de su riqueza ha sido puesta en duda, con algunos estudiosos sugiriendo que podrían ser exageraciones o mitos. Conclusión de la introducción y contexto histórico. El estudio de las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón nos revela una figura histórica y mitológica compleja, cuyas acciones y decisiones han sido objeto de debate durante siglos. Mientras que los relatos tradicionales presentan a Salomón como un rey sabio y justo, la evidencia histórica y arqueológica sugiere una imagen más matizada. Las historias sobre su sabiduría, riqueza y logros podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para glorificar su reinado. Al mismo tiempo, las controversias sobre su idolatría y métodos de gobierno plantean preguntas sobre la ética y la justicia de su reinado. En última instancia, la figura de Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, reflejando las complejidades y contradicciones de la historia y la mitología. Este estudio nos invita a adoptar una postura crítica y reflexiva, cuestionando las narrativas tradicionales y considerando múltiples perspectivas para obtener una comprensión más completa y matizada de la historia. Parte 2. Las controversias en la vida del rey Salomón. La sabiduría de Salomón. Uno de los aspectos más destacados de la vida de Salomón es su sabiduría, que se menciona en numerosos textos religiosos. Según la Biblia, Dios le concedió una sabiduría sin igual en respuesta a su humilde petición de discernimiento para gobernar a su pueblo. Esta sabiduría se ejemplifica en la famosa historia del juicio de Salomón, donde resolvió una disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño. Sin embargo, algunos estudiosos cuestionan la veracidad de estos relatos, sugiriendo que podrían ser exageraciones o incluso invenciones posteriores para glorificar su reinado. La construcción del templo. La construcción del primer templo en Jerusalén es otro de los logros atribuidos a Salomón. Este templo se convirtió en el centro de la vida religiosa y cultural de Israel. Sin embargo, la magnitud y la opulencia del templo han sido objeto de debate. Algunos arqueólogos y estudiosos sugieren que las descripciones bíblicas del templo podrían ser exageradas y que la estructura real podría haber sido mucho más modesta. Además, la financiación y los métodos utilizados para la construcción del templo también han sido cuestionados, con relatos que sugieren el uso de trabajos forzados y tributos pesados impuestos a las tribus de Israel. Las relaciones internacionales y el comercio. Salomón es conocido por sus relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones, incluyendo Egipto, Fenicia y el reino de Saba. Estas relaciones se mencionan en la Biblia y otros textos antiguos, destacando la visita de la reina de Saba, quien quedó impresionada por la sabiduría y riqueza de Salomón. Sin embargo, la historicidad de estos relatos es incierta. Algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para resaltar la grandeza de su reinado. Además, las alianzas matrimoniales de Salomón, incluyendo su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, también han sido objeto de controversia, ya que contravenían las leyes religiosas de Israel. La idolatría y la decadencia. A pesar de su sabiduría y logros, la vida de Salomón también está marcada por la controversia en torno a su supuesta idolatría. Según la Biblia, Salomón se desvió de la adoración exclusiva a Yahvé y permitió la adoración de otros dioses, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras. Esta idolatría es vista como una traición a las leyes de Israel y se considera una de las causas de la eventual división del reino después de su muerte. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que estos relatos podrían haber sido añadidos posteriormente por escritores que buscaban explicar la caída del reino unificado de Israel. La riqueza y la explotación.
La riqueza de Salomón es otro aspecto que ha sido ampliamente discutido. Según los textos bíblicos, Salomón acumuló una inmensa fortuna, con ingresos provenientes de tributos, comercio y minería. Sin embargo, la fuente y la distribución de esta riqueza han sido cuestionadas. Algunos relatos sugieren que Salomón impuso tributos pesados y utilizó trabajos forzados para financiar sus proyectos, lo que podría haber causado descontento entre su pueblo. Además, la veracidad de las descripciones de su riqueza ha sido puesta en duda, con algunos estudiosos sugiriendo que podrían ser exageraciones o mitos. Aquí tienes un consejo detallado para ayudarte a entender y estudiar este extenso estudio sobre las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón. Consejo para entender y estudiar el estudio sobre el rey Salomón. 1. Contextualiza la información. Es fundamental situar la información en su contexto histórico y cultural. El rey Salomón vivió en una época muy diferente a la nuestra, y las normas, creencias y prácticas de su tiempo influyen en cómo se narran y perciben los eventos. Investiga sobre el periodo histórico del siglo X a.C., las costumbres de la antigua Israel y las influencias de las culturas vecinas como Egipto y Fenicia. 2. Analiza las fuentes. Las principales fuentes sobre la vida de Salomón provienen de textos religiosos como la Biblia, el Corán y otros escritos apócrifos. Es importante analizar estas fuentes críticamente, considerando su origen, propósito y posibles sesgos. Compara diferentes versiones de los relatos y busca estudios académicos que ofrezcan perspectivas diversas y fundamentadas. 3. Identifica las controversias. Presta atención a las controversias y debates que rodean la figura de Salomón. Estas pueden incluir su sabiduría, la construcción del templo, sus relaciones internacionales, la idolatría y la riqueza. Entender las diferentes opiniones y argumentos te permitirá tener una visión más completa y matizada de su vida y legado. 4. Cuestiona y reflexiona. Adopta una postura crítica y cuestionante. No aceptes los relatos y afirmaciones sin más, reflexiona sobre su plausibilidad y las posibles motivaciones detrás de ellos. Considera cómo los relatos sobre Salomón podrían haber sido influenciados por intereses políticos, religiosos o culturales. 5. Busca evidencia arqueológica. La arqueología puede ofrecer información valiosa para corroborar o refutar los relatos históricos. Investiga los hallazgos arqueológicos relacionados con el periodo de Salomón, como las excavaciones en Jerusalén y otros sitios relevantes. La evidencia material puede proporcionar una perspectiva más objetiva y tangible sobre su reinado. 6. Consulta fuentes académicas. Para un estudio profundo y riguroso, consulta fuentes académicas y trabajos de expertos en historia antigua, estudios bíblicos y arqueología. Los artículos académicos, libros y conferencias pueden ofrecer análisis detallados y bien fundamentados que te ayudarán a entender mejor las complejidades y matices de la vida de Salomón. 7. Mantén una mente abierta. Finalmente, mantén una mente abierta y dispuesta a considerar múltiples perspectivas. La historia es una disciplina compleja y en constante evolución, y nuevas investigaciones y descubrimientos pueden cambiar nuestra comprensión de eventos y figuras históricas. Estar abierto a nuevas ideas y enfoques te permitirá tener una visión más rica y completa. Parte 3. Textos apócrifos y pseudepigráficos sobre Salomón. Introducción a los textos apócrifos y pseudepigráficos. Los textos apócrifos y pseudepigráficos son escritos que no forman parte del canon bíblico oficial, pero que ofrecen perspectivas adicionales, y a menudo, controvertidas sobre figuras y eventos bíblicos. En el caso del rey Salomón, estos textos proporcionan relatos alternativos, y a veces, contradictorios sobre su vida y reinado. Analizar estos escritos nos permite explorar cómo diferentes comunidades y tradiciones han interpretado y reinterpretado la figura de Salomón a lo largo del tiempo. El Testamento de Salomón.
Uno de los textos pseudepigráficos más conocidos sobre Salomón es el Testamento de Salomón. Este escrito, que se cree que fue compuesto entre los siglos y 3 después de Cristo, presenta a Salomón como un mago y exorcista que tiene el poder de controlar demonios. Según el texto, Salomón recibe un anillo mágico del arcángel Miguel, que le permite someter a los demonios y utilizarlos para construir el Templo de Jerusalén. Este relato contrasta significativamente con las descripciones bíblicas tradicionales y ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos ven el Testamento de Salomón como una obra de ficción religiosa, mientras que otros sugieren que refleja creencias y prácticas esotéricas de la época. El Odisei de Salomón. Otro texto apócrifo interesante es el Odisei de Salomón, que narra las supuestas aventuras y viajes de Salomón más allá de las fronteras de Israel. Este escrito, que tiene elementos de romance y aventura, describe cómo Salomón viaja a tierras lejanas, enfrenta desafíos y encuentra tesoros ocultos. Aunque este texto no tiene una base histórica sólida, ofrece una visión fascinante de cómo la figura de Salomón fue mitificada y transformada en un héroe legendario en la literatura popular. La clavícula de Salomón. La clavícula de Salomón es un grimorio o libro de magia atribuido a Salomón. Este texto, que probablemente se originó en la Edad Media, contiene instrucciones detalladas sobre cómo invocar y controlar espíritus y demonios. La clavícula de Salomón ha tenido una influencia significativa en la tradición esotérica y ocultista, y ha sido estudiada y utilizada por practicantes de magia ceremonial. Aunque no hay evidencia de que Salomón haya escrito este grimorio, su asociación con la magia y el ocultismo ha contribuido a la imagen de Salomón como un sabio y poderoso mago en la tradición esotérica. El Pseudofilón. El Pseudofilón es otro texto apócrifo que ofrece una versión alternativa de la historia de Salomón. Este escrito, que se atribuye falsamente al historiador judío Filón de Alejandría, presenta a Salomón como un rey justo y piadoso, pero también como un hombre que enfrenta tentaciones y desafíos morales. El Pseudofilón enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y la lucha contra la idolatría, y ofrece una visión más moralista y didáctica de la vida de Salomón. Análisis de los textos apócrifos y pseudepigráficos. El estudio de los textos apócrifos y pseudepigráficos sobre Salomón nos permite ver cómo su figura ha sido reinterpretada y adaptada a diferentes contextos y necesidades. Estos escritos reflejan las preocupaciones y creencias de las comunidades que los produjeron, y ofrecen una visión más rica y compleja de Salomón que la que se encuentra en los textos canónicos. Sin embargo, también plantean desafíos para los estudiosos, ya que es difícil determinar su origen y autenticidad, y a menudo contienen elementos míticos y legendarios que complican su interpretación histórica. Anécdota sobre el rey Salomón. En una época lejana, en el corazón del antiguo Israel, reinaba el famoso rey Salomón, conocido por su sabiduría incomparable y su inmensa riqueza. Una de las anécdotas más fascinantes y reveladoras sobre su vida es la historia del juicio de Salomón, que ilustra tanto su sabiduría como las complejidades de su reinado. El juicio de Salomón. Un día, 2 mujeres llegaron al palacio del rey, cada una sosteniendo un bebé en sus brazos. Ambas mujeres afirmaban ser la madre del mismo niño, y la disputa había llegado a tal punto que solo el rey podía resolverla. La primera mujer, con lágrimas en los ojos, explicó que ambas vivían en la misma casa y que, durante la noche, el hijo de la otra mujer había muerto. Según ella, la otra mujer había cambiado a los bebés mientras ella dormía, reclamando al niño vivo como suyo. La segunda mujer, con igual fervor, negó la acusación y afirmó que el niño vivo era su hijo. La situación era tensa, y todos los presentes esperaban ansiosamente la decisión del rey. Salomón, conocido por su capacidad para discernir la verdad, escuchó atentamente a ambas mujeres. Después de un momento de reflexión, ordenó a uno de sus guardias que trajera una espada. Dividid al niño vivo en 2 partes,
ordenó Salomón, y dad una mitad a cada mujer. La primera mujer, horrorizada por la idea, suplicó al rey que no matara al niño. Por favor, mi señor, dadle el niño vivo a ella. No lo matéis, exclamó, dispuesta a renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño. La segunda mujer, sin embargo, aceptó la decisión del rey con frialdad. Que no sea ni mío ni tuyo. Divididlo, dijo. Salomón, viendo la reacción de ambas mujeres, inmediatamente supo quién era la verdadera madre. Dad el niño vivo a la primera mujer. Ella es su madre, declaró, devolviendo al niño a los brazos de su verdadera madre. Reflexión sobre la anécdota. Esta anécdota no solo destaca la sabiduría de Salomón, sino que también revela las complejidades de su reinado. La decisión de Salomón de utilizar una táctica tan drástica para discernir la verdad muestra su habilidad para pensar de manera creativa y estratégica. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia y el poder. ¿Fue justo poner a prueba a las mujeres de una manera tan extrema? ¿Qué nos dice esta historia sobre el uso del poder y la autoridad? Análisis objetivo. Desde una perspectiva objetiva, esta anécdota puede ser vista como una representación idealizada de la sabiduría de Salomón. Es posible que la historia haya sido embellecida o incluso inventada para resaltar su capacidad de juicio. Además, la reacción de las mujeres puede reflejar las expectativas culturales y sociales de la época, donde la maternidad y la protección de los hijos eran valores fundamentales. Al estudiar esta anécdota, es importante considerar tanto el contexto histórico como las posibles motivaciones detrás de su narración. La historia del juicio de Salomón ha perdurado a lo largo de los siglos, no solo por su dramatismo, sino también por las lecciones morales y éticas que transmite. Sin embargo, como con muchas historias antiguas, debemos ser cautelosos al aceptar su veracidad sin cuestionar y reflexionar sobre sus implicaciones. Parte 4. Análisis crítico de las controversias sobre Salomón. La sabiduría de Salomón, mito o realidad. La sabiduría de Salomón es uno de los aspectos más celebrados de su vida, pero también uno de los más cuestionados. Los relatos bíblicos presentan a Salomón como un rey dotado de una sabiduría divina, capaz de resolver disputas complejas y gobernar con justicia. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido exageradas o incluso inventadas para glorificar su reinado. La famosa historia del juicio de Salomón, por ejemplo, podría ser vista como una parábola diseñada para ilustrar la importancia de la sabiduría y la justicia, más que un evento histórico real. La construcción del templo, exageración o hecho. La construcción del primer templo en Jerusalén es otro logro atribuido a Salomón que ha sido objeto de debate. Las descripciones bíblicas del templo son grandiosas, destacando su magnificencia y opulencia. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que la estructura real podría haber sido mucho más modesta. Algunos arqueólogos argumentan que las descripciones bíblicas podrían haber sido embellecidas para resaltar la importancia religiosa y política del templo. Además, los métodos utilizados para la construcción, incluyendo el uso de trabajos forzados, plantean preguntas sobre la ética y la justicia del reinado de Salomón. Relaciones internacionales, diplomacia o propaganda. Las relaciones diplomáticas y comerciales de Salomón con otras naciones, como Egipto y Fenicia, son otro aspecto destacado de su reinado. La Biblia menciona alianzas matrimoniales y acuerdos comerciales que supuestamente fortalecieron el reino de Israel. Sin embargo, la historicidad de estos relatos es incierta. Algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para presentar a Salomón como un rey poderoso y respetado en la escena internacional. La famosa visita de la reina de Saba, por ejemplo, podría ser vista como una leyenda diseñada para resaltar la sabiduría y riqueza de Salomón. Idolatría y decadencia, realidad o exageración.
La supuesta idolatría de Salomón es otro tema controvertido. Según la Biblia, Salomón permitió la adoración de otros dioses, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras. Esta idolatría es vista como una traición a las leyes de Israel y una de las causas de la eventual división del reino. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que estos relatos podrían haber sido añadidos posteriormente por escritores que buscaban explicar la caída del reino unificado de Israel. La idolatría de Salomón podría ser vista como una narrativa moralista diseñada para advertir sobre los peligros de desviarse de la fe. Riqueza y explotación, mito o realidad. La riqueza de Salomón es otro aspecto ampliamente discutido. Según los textos bíblicos, Salomón acumuló una inmensa fortuna, con ingresos provenientes de tributos, comercio y minería. Sin embargo, la fuente y la distribución de esta riqueza han sido cuestionadas. Algunos relatos sugieren que Salomón impuso tributos pesados y utilizó trabajos forzados para financiar sus proyectos, lo que podría haber causado descontento entre su pueblo. Además, la veracidad de las descripciones de su riqueza ha sido puesta en duda, con algunos estudiosos sugiriendo que podrían ser exageraciones o mitos. Conclusión de la parte 4. El análisis crítico de las controversias sobre Salomón revela una figura compleja y multifacética. Mientras que los relatos tradicionales presentan a Salomón como un rey sabio y justo, la evidencia histórica y arqueológica sugiere una imagen más matizada. Las historias sobre su sabiduría, riqueza y logros podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para glorificar su reinado. Al mismo tiempo, las controversias sobre su idolatría y métodos de gobierno plantean preguntas sobre la ética y la justicia de su reinado. En última instancia, la figura de Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, reflejando las complejidades y contradicciones de la historia y la mitología. Ejemplo práctico: análisis crítico de una figura histórica controvertida. Para ayudar a entender y poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre las controversias en la vida del rey Salomón, vamos a realizar un ejercicio similar con otra figura histórica controvertida, Alejandro Magno. Este ejemplo te permitirá aplicar los mismos principios de análisis crítico y reflexión que hemos utilizado en el estudio de Salomón. Introducción a Alejandro Magno. Alejandro Magno, también conocido como Alejandro III de Macedonia, fue uno de los conquistadores más famosos de la historia. Nacido en 356 a.C., Alejandro creó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, extendiéndose desde Grecia hasta la India. Su vida y logros han sido objeto de admiración y controversia durante siglos. Contexto histórico. Alejandro ascendió al trono de Macedonia tras la muerte de su padre, el rey Filipo II. Desde joven, fue educado por el filósofo Aristóteles, lo que influyó en su pensamiento y estrategias. Su reinado se caracterizó por una serie de campañas militares que llevaron a la conquista de vastos territorios y la difusión de la cultura griega. Controversias en la vida de Alejandro Magno. La conquista y la violencia. Alejandro es conocido por sus habilidades militares y su capacidad para conquistar vastos territorios. Sin embargo, sus métodos han sido objeto de debate. Las campañas de Alejandro a menudo involucraron una gran violencia y destrucción. Ciudades enteras fueron saqueadas y sus habitantes masacrados o esclavizados. Algunos historiadores ven a Alejandro como un héroe y un visionario, mientras que otros lo consideran un conquistador despiadado. La divinización de Alejandro. Durante su vida, Alejandro fue adorado como un dios en algunas regiones de su imperio. Esta divinización ha sido objeto de controversia. Algunos ven esto como una estrategia política para consolidar su poder y unificar su imperio, mientras que otros lo consideran un signo de su arrogancia y megalomanía. La adoración de Alejandro como un dios plantea preguntas sobre la naturaleza del poder y la legitimidad. La muerte y el legado.
La muerte de Alejandro a la edad de 32 años ha sido objeto de especulación y debate. Algunas teorías sugieren que fue envenenado, mientras que otras atribuyen su muerte a causas naturales como la malaria o el tifus. Su muerte prematura dejó un vacío de poder y llevó a la fragmentación de su imperio. El legado de Alejandro es complejo, ya que su imperio se dividió entre sus generales, pero su influencia cultural perduró a través del helenismo. Análisis crítico. Al igual que con Salomón, es importante analizar críticamente las fuentes sobre Alejandro Magno. Las principales fuentes de información provienen de historiadores antiguos como Arriano, Plutarco y Diodoro Sículo. Estos relatos a menudo glorifican a Alejandro y pueden contener exageraciones o sesgos. Comparar diferentes versiones de los eventos y considerar el contexto en el que fueron escritos es esencial para obtener una visión más equilibrada. Reflexión y aplicación. Este ejercicio de análisis crítico puede aplicarse a cualquier figura histórica controvertida. Al estudiar la vida de Alejandro Magno, podemos ver cómo las narrativas históricas pueden ser influenciadas por intereses políticos, culturales y personales. Adoptar una postura cuestionante y reflexiva nos permite entender mejor las complejidades de la historia y evitar aceptar relatos simplistas o unilaterales. Conclusión. El análisis crítico de figuras históricas como Salomón y Alejandro Magno nos ayuda a desarrollar una mentalidad más abierta y reflexiva. Al cuestionar y analizar las fuentes, considerar el contexto histórico y reflexionar sobre las implicaciones éticas y morales, podemos obtener una comprensión más profunda y matizada de la historia. Este enfoque nos permite apreciar la riqueza y complejidad de las narrativas históricas y nos prepara para abordar otros temas controvertidos con una mente abierta y crítica. Parte 5. Análisis general y conclusión. Análisis general de las controversias sobre el rey Salomón. El estudio de las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón nos ha permitido explorar una figura histórica y mitológica compleja y multifacética. A lo largo de este análisis, hemos examinado diversos aspectos de su vida y reinado, desde su sabiduría y la construcción del templo hasta sus relaciones internacionales, la idolatría y su riqueza. Cada uno de estos temas ha sido objeto de debate y cuestionamiento, revelando tanto la grandeza como las contradicciones de Salomón. La sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón, celebrada en numerosos textos religiosos, es uno de los aspectos más destacados de su vida. Sin embargo, la veracidad de estos relatos ha sido cuestionada por estudiosos modernos. La famosa historia del juicio de Salomón, aunque ejemplifica su capacidad de discernimiento, también puede ser vista como una parábola diseñada para ilustrar la importancia de la justicia y la sabiduría. La construcción del templo. La construcción del primer templo en Jerusalén es otro logro atribuido a Salomón que ha sido objeto de debate. Las descripciones bíblicas del templo son grandiosas, pero la evidencia arqueológica sugiere que la estructura real podría haber sido más modesta. Además, los métodos utilizados para la construcción, incluyendo el uso de trabajos forzados, plantean preguntas sobre la ética y la justicia de su reinado. Relaciones internacionales y comercio. Las relaciones diplomáticas y comerciales de Salomón con otras naciones, como Egipto y Fenicia, son otro aspecto destacado de su reinado. Sin embargo, la historicidad de estos relatos es incierta. Algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para presentar a Salomón como un rey poderoso y respetado en la escena internacional. Idolatría y decadencia. La supuesta idolatría de Salomón es otro tema controvertido. Según la Biblia, Salomón permitió la adoración de otros dioses, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras. Esta idolatría es vista como una traición a las leyes de Israel y una de las causas de la eventual división del reino. Sin embargo,
Algunos estudiosos argumentan que estos relatos podrían haber sido añadidos posteriormente por escritores que buscaban explicar la caída del reino unificado de Israel. Riqueza y explotación. La riqueza de Salomón es otro aspecto ampliamente discutido. Según los textos bíblicos, Salomón acumuló una inmensa fortuna, con ingresos provenientes de tributos, comercio y minería. Sin embargo, la fuente y la distribución de esta riqueza han sido cuestionadas. Algunos relatos sugieren que Salomón impuso tributos pesados y utilizó trabajos forzados para financiar sus proyectos, lo que podría haber causado descontento entre su pueblo. Conclusión. El análisis de las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón nos revela una figura histórica y mitológica compleja, cuyas acciones y decisiones han sido objeto de debate durante siglos. Mientras que los relatos tradicionales presentan a Salomón como un rey sabio y justo, la evidencia histórica y arqueológica sugiere una imagen más matizada. Las historias sobre su sabiduría, riqueza y logros podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para glorificar su reinado. Al mismo tiempo, las controversias sobre su idolatría y métodos de gobierno plantean preguntas sobre la ética y la justicia de su reinado. En última instancia, la figura de Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, reflejando las complejidades y contradicciones de la historia y la mitología. Este estudio nos invita a adoptar una postura crítica y reflexiva, cuestionando las narrativas tradicionales y considerando múltiples perspectivas para obtener una comprensión más completa y matizada de la historia. Análisis general global final del estudio sobre el rey Salomón. Introducción. El estudio de las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón nos ha permitido explorar una figura histórica y mitológica que ha sido objeto de admiración y debate durante siglos. A través de un análisis detallado y crítico, hemos examinado diversos aspectos de su vida y reinado, desde su sabiduría y la construcción del templo hasta sus relaciones internacionales, la idolatría y su riqueza. Este análisis general global final tiene como objetivo proporcionar una visión imparcial, no denominacional y objetiva de los hallazgos y reflexiones obtenidos a lo largo del estudio. La sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón es uno de los aspectos más celebrados de su vida, destacada en numerosos textos religiosos. Sin embargo, la veracidad de estos relatos ha sido cuestionada por estudiosos modernos. La famosa historia del juicio de Salomón, aunque ejemplifica su capacidad de discernimiento, también puede ser vista como una parábola diseñada para ilustrar la importancia de la justicia y la sabiduría. Desde una perspectiva objetiva, es importante considerar que las narrativas sobre la sabiduría de Salomón podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para glorificar su reinado y consolidar su autoridad. La construcción del templo. La construcción del primer templo en Jerusalén es otro logro atribuido a Salomón que ha sido objeto de debate. Las descripciones bíblicas del templo son grandiosas, destacando su magnificencia y opulencia. Sin embargo, la evidencia arqueológica sugiere que la estructura real podría haber sido más modesta. Además, los métodos utilizados para la construcción, incluyendo el uso de trabajos forzados, plantean preguntas sobre la ética y la justicia del reinado de Salomón. Desde una perspectiva imparcial, es crucial reconocer que las descripciones del templo podrían haber sido embellecidas para resaltar su importancia religiosa y política. Relaciones internacionales y comercio. Las relaciones diplomáticas y comerciales de Salomón con otras naciones, como Egipto y Fenicia, son otro aspecto destacado de su reinado. La Biblia menciona alianzas matrimoniales y acuerdos comerciales que supuestamente fortalecieron el reino de Israel. Sin embargo, la historicidad de estos relatos es incierta. Algunos estudiosos sugieren que estas historias podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para presentar a Salomón como un rey poderoso y respetado en la escena internacional. Desde una perspectiva objetiva,
Es importante considerar que las narrativas sobre las relaciones internacionales de Salomón podrían haber sido influenciadas por intereses políticos y culturales. Idolatría y decadencia. La supuesta idolatría de Salomón es otro tema controvertido. Según la Biblia, Salomón permitió la adoración de otros dioses, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras. Esta idolatría es vista como una traición a las leyes de Israel y una de las causas de la eventual división del reino. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que estos relatos podrían haber sido añadidos posteriormente por escritores que buscaban explicar la caída del reino unificado de Israel. Desde una perspectiva imparcial, es crucial reconocer que las narrativas sobre la idolatría de Salomón podrían haber sido influenciadas por intereses religiosos y políticos. Riqueza y explotación. La riqueza de Salomón es otro aspecto ampliamente discutido. Según los textos bíblicos, Salomón acumuló una inmensa fortuna, con ingresos provenientes de tributos, comercio y minería. Sin embargo, la fuente y la distribución de esta riqueza han sido cuestionadas. Algunos relatos sugieren que Salomón impuso tributos pesados y utilizó trabajos forzados para financiar sus proyectos, lo que podría haber causado descontento entre su pueblo. Desde una perspectiva objetiva, es importante considerar que las descripciones de la riqueza de Salomón podrían haber sido exageradas o mitos diseñados para resaltar su grandeza. Textos apócrifos y pseudepigráficos. El estudio de los textos apócrifos y pseudepigráficos sobre Salomón nos ha permitido ver cómo su figura ha sido reinterpretada y adaptada a diferentes contextos y necesidades. Estos escritos reflejan las preocupaciones y creencias de las comunidades que los produjeron, y ofrecen una visión más rica y compleja de Salomón que la que se encuentra en los textos canónicos. Sin embargo, también plantean desafíos para los estudiosos, ya que es difícil determinar su origen y autenticidad, y a menudo contienen elementos míticos y legendarios que complican su interpretación histórica. Conclusión. El análisis general global final del estudio sobre las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón nos revela una figura histórica y mitológica compleja, cuyas acciones y decisiones han sido objeto de debate durante siglos. Mientras que los relatos tradicionales presentan a Salomón como un rey sabio y justo, la evidencia histórica y arqueológica sugiere una imagen más matizada. Las historias sobre su sabiduría, riqueza y logros podrían haber sido embellecidas o incluso inventadas para glorificar su reinado. Al mismo tiempo, las controversias sobre su idolatría y métodos de gobierno plantean preguntas sobre la ética y la justicia de su reinado. En última instancia, la figura de Salomón sigue siendo un tema de debate y estudio, reflejando las complejidades y contradicciones de la historia y la mitología. Este estudio nos invita a adoptar una postura crítica y reflexiva, cuestionando las narrativas tradicionales y considerando múltiples perspectivas para obtener una comprensión más completa y matizada de la historia. Al hacerlo, podemos apreciar la riqueza y complejidad de las narrativas históricas y estar mejor preparados para abordar otros temas controvertidos con una mente abierta y crítica. Espero que este análisis general global final te haya proporcionado una visión profunda y detallada sobre las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón. Despedida. Queridos buscadores de conocimiento y verdad. Ha sido un honor y un privilegio compartir con ustedes este estudio detallado y crítico sobre las mentiras y controversias en la vida del rey Salomón. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a desentrañar los misterios y mitos que rodean a figuras históricas y religiosas, siempre con una mente abierta y un enfoque crítico. Esperamos que este estudio les haya proporcionado una visión profunda y matizada de una de las figuras más enigmáticas de la historia. Nuestro objetivo es ofrecerles las herramientas y el conocimiento necesarios para que puedan formar sus propias opiniones y entender mejor el mundo que nos rodea. Les invitamos a seguir explorando con nosotros en nuestro canal Explorando la Fe y las Religiones.
Este es un espacio para los más despiertos y con mentalidad abierta al conocimiento, donde pueden explorar y debatir sobre temas históricos y religiosos sin restricciones denominacionales o culturales. ¿Cómo participar? Den like. Si encuentran nuestro contenido valioso e interesante, no olviden darle like a nuestros vídeos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido de calidad. Suscríbanse, hagan parte de nuestra comunidad suscribiéndose a nuestro canal. Al hacerlo, recibirán notificaciones sobre nuestros nuevos estudios y podrán participar en nuestras discusiones y debates. Compartan. Si conocen a alguien que también esté interesado en estos temas, compartan nuestro canal con ellos. Juntos, podemos construir una comunidad de buscadores de verdad y conocimiento. En Explorando la Fe y las Religiones, nos enorgullecemos de ser los más imparciales del mundo, ofreciendo un espacio donde todos pueden aprender y crecer sin prejuicios. Esperamos verlos pronto en nuestro canal y que disfruten de nuestros estudios. Gracias por su atención y por ser parte de esta comunidad dedicada al conocimiento y la verdad. Nos vemos en Explorando la Fe y las Religiones. Con aprecio y gratitud. El equipo de Explorando la Fe y las Religiones.